Si se escucha, bueno, buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga. Espero que me puedan confirmar si se está escuchando ahora sí. Ok, ok. Bueno, creo que estoy teniendo problemas con el micrófono, pero bueno, es la computadora la que ya está dando problemas. Vamos a utilizar el micrófono externo de la computadora para poder entonces iniciar el tema en esta tarde. Bueno, el tema, hermanos, es contendiendo por la fe, como ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado haciendo durante estos miércoles que nos hemos reunido, el tema general, pues contendiendo por la fe, y nos toca ver ahora el asunto que tiene que ver con la parte de no engañarnos, no confundirnos en cuanto al tema que estamos viendo, la apostasía, y también en cuanto al carácter de algunos cristianos, algunos hermanos de la congregación que pueden estar en cierta forma desanimados. Bueno, en segunda de Pedro, por favor, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del verso 9 al verso 14, que es donde estaremos haciendo la lectura y donde estaremos viendo algunos versos en esta tarde. Espero que tengamos la porción para poder continuar con el estudio, hermanos, de este tema que tiene que ver con la apostasía en estos tiempos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 14. Dice la palabra de Dios: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no anuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos el estar alerta, el estar atentos a lo que sucede en nuestras iglesias, a lo que sucede en estos tiempos. Ya sabemos que hay momentos difíciles, momentos en los cuales pueden salir, como el Señor Jesucristo lo profetizó en Mateo 24, falsos maestros, algunos que vendrán y dirán en su nombre que es el Cristo. Y para eso también necesitamos como iglesia el estar preparados ante todos estos ataques que pudiéramos recibir en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos días. Una cosa para comenzar, hermanos, en esta hora de la tarde, es estar alerta en cuanto a las características y motivaciones de esos falsos maestros que van a surgir. Algunos dentro de nuestras filas, otros se van a introducir. Y otra cosa es responder precisamente en qué me va a beneficiar el conocer las características de estos falsos maestros. ¿Qué me pueden enseñar las características de estos falsos maestros? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de comportarme ante las características de estos maestros? Pudiéramos pensar que no ganamos nada al poder estudiar las características de los apóstatas en estos tiempos.
pero sabemos que cada estudio de la Escritura van a traer una enseñanza particular. Debemos de tener cuidado en mantener precisamente el conocimiento de estos falsos maestros, pero también el conocimiento de exhortación que la Escritura nos da a cada uno de nosotros. Podemos presumir que tenemos un gran conocimiento de las Escrituras, por eso no nos exenta de ser engañados por aquellos falsos maestros. Y por eso el título de esta clase, de este tema, es No engañarse. Y les decía en un principio, tenemos que hacer la diferencia entre un creyente, entre un cristiano, entre un hermano en la congregación que puede andar desanimado, que puede andar a lo mejor decaído, siendo indiferente hasta cierto punto a las cosas espirituales, y tener también en cuenta quién es un apóstata. Bueno, las dos personas son completamente diferentes en muchos aspectos. Aunque superficialmente pudiéramos verlos y tengan las mismas características, vivan de la misma manera, se comporten de la misma forma, piensen aún de la misma manera. En esta carta, Pedro indica por lo menos 5 características por las cuales los líderes apóstatas de los últimos tiempos pueden ser distinguidos de los creyentes que se han alejado del Señor. Se las voy a enumerar y las vamos a ver de una en una. Estas 5 características los apóstatas, son aquellos que tienden a relajar las normas morales. Los apóstatas son los que rechazan la autoridad. Los apóstatas son los que comienzan a distorsionar los conocimientos. Los apóstatas son los que comienzan a practicar la hipocresía, pero también comienzan a seducir a los débiles. Como les comento y les comparto, pueden ser características que a lo mejor un creyente desanimado, decaído puede tener en estos tiempos. Pero sí es importante que a la luz de esta carta de Pedro veamos realmente cuáles son esas características y qué es lo que distingue de un cristiano decaído a un apóstata. En primer lugar, entonces tenemos que ver que en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero es muy claro en lo siguiente, dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La primera gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el piadoso viene a ser aquel hombre que ha confiado su alma y su salvación al Señor Jesucristo y que le tiene reservada una morada eterna al lado de él, mientras que el injusto viene a ser aquella persona que niega la deidad del Señor Jesucristo, que no le ha recibido como su Salvador y que por lo tanto el Señor ya ha reservado, como dice Pedro, un juicio. Ya hay un castigo para esta persona. Entonces tenemos que diferenciar entre el cristiano que anda desanimado y el apóstata que a lo mejor está introducido en nuestras iglesias. En primer punto, en el versículo 10 de segunda de Pedro, capítulo 2, dice de la siguiente manera, dice, mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío del Señor, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Generalmente en la escritura encontramos el término andar y por lo regular indica la forma de conducta de una persona. Andar en el espíritu, andar en la carne. Pero el significado en esta porción de la palabra andar tiene la idea de hacer un viaje predeterminado que será recorrido hasta su final. Este camino recorrido hasta su final, como dice ahí la diapositiva, es en concupiscencia e inmundicia. Literalmente quiere decir que siempre ansía una contaminación moral. Esto representa el camino ancho en el cual estas personas se han unido y lo veíamos hace 8 días. Ellos se deleitan en los caminos amplios, en los caminos anchos, en donde no hay límites, donde no hay dogmas, donde no hay privación, donde ya es muy fácil hacer a un lado la moralidad y más en estos tiempos. Por lo tanto, una persona que anda en la apostasía siempre, como dice Pedro, anda en
caminos de concupiscencia y de inmundicia. Pedro tiene una visión completa del panorama de estas personas, pero pone énfasis en las características. La filosofía básica que ahora gobierna la teología liberal es un compromiso con la sabiduría humana o en la sabiduría humana y tiende a rechazar un gobierno establecido por las escrituras y va más allá también haciendo cambios morales en la vida. Una teología liberal se caracteriza, como dice el párrafo, en estas cosas, con un compromiso específicamente y directamente con la sabiduría humana, con un rechazo a ser gobernado por las escrituras, y que esto va hacia un camino en modificar todas las normas morales. Ahora, nosotros entendemos a la luz de las escrituras que no es lo mismo andar en la carne que andar en el espíritu. El mismo apóstol Pablo nos hace esa gran diferencia en Gálatas capítulo 5 y aclara que cada uno de nosotros comenzamos andando en la carne porque nacimos de una naturaleza pecaminosa, según Efesios 2, 1 y 3. Y gracias a la salvación que es por gracia, eh, y no por nuestros conocimientos ni por mi condición moral, el Señor no puede librarnos de los deseos de la carne, sino es a través de esa salvación. Por más que nos esforcemos, por más que conozcamos, por más que tratemos de llevar una vida, digamos, moral correcta, tarde que temprano el conocimiento, tarde que temprano esas virtudes que tenemos nos van a alejar de lo que realmente importa, porque nos vamos a enfocar y vamos a obtener la fortaleza en lo que yo conozco de la escritura, pero no en la dependencia de Dios, no en el gobierno de mi vida a través de las escrituras. Entonces, cuando yo tengo un compromiso primeramente con mi conocimiento, con mis virtudes, ese es un principio en el cual probablemente el área espiritual se va a ver afectada. Entonces no tenemos que engañarnos, tenemos que entender que aquellos que andan en la apostasía, como dice Pedro, andan en concupiscencia e inmundicia. Esto porque hacen a un lado el gobierno de las escrituras y esto porque comienzan a implementar unos cambios en la moral de las personas. En estos tiempos, una de las cosas que están afectando mucho en la sociedad es precisamente pues los principios morales. Una decadencia social, una decadencia moral, lo estamos viendo y creo que necesitamos como individuos, como cristianos, como familia y aún como iglesia, el poder fomentar estos principios morales, pero no dependiendo del conocimiento que tengamos, sino dependiendo de la salvación que obtenemos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La escritura tiene que ser nuestra norma de fe y práctica. Cuando eso cambia, entonces estamos parados en un punto crucial, estamos parados en un momento en el cual podemos desmayar, podemos decaer, podemos desanimarnos y vienen algunas consecuencias que pueden afectar pues, nuestra relación con el Señor. Cuando hay la intención de mantener la práctica, pero existe la tendencia a negar la fe, entonces esa tendencia al final desplazará la práctica de las normas bíblicas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que la palabra de Dios, de que las escrituras, de que la Biblia sea realmente esa norma de fe y práctica. Porque cuando comenzamos a negar la fe, cuando comenzamos a negar ciertas partes de las escrituras, entonces nuestras normas en la práctica también van a cambiar. Pedro se refiere a este tipo de inmoralidad en la cual podemos caer en el versículo 14, si me acompañan a leer esta porción, de lo que hablaba en cuanto a los apóstatas. Dice, ellos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En este versículo 14, Pedro se refiere a esa obsesión con el sexo
en nuestra cultura y la degeneración de normas de ética y moralidad personal tienen sus raíces en la destrucción de los absolutos de la autoridad bíblica y sus normas. Y si nos damos cuenta, hermanos, realmente estamos viviendo tiempos en donde nuestra cultura, donde las normas de ética, donde las normas de moralidad tienen ya sus raíces precisamente en lo sexual, en todo lo que tiene que ver con el sexo, y esto lleva a una destrucción absoluta de la autoridad bíblica y aún de las normas, porque Dios ha sido muy claro en la manera como tenemos que llevar esta parte de nuestra vida. La inmoralidad hoy en día es una cosecha social cuya semilla fue sembrada por una teología que niega la autoridad de la palabra de Dios en cada área de la vida y del pensamiento humano. Por eso una de las características principales de los apóstatas es precisamente que comienzan a relajar las normas morales, porque andan en sus concupiscencias y andan en la inmundicia. Cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, cuando hacemos a un lado las escrituras como nuestra única regla de fe y práctica, entonces algo que se va a ver afectado es precisamente esas normas de moralidad. En el versículo 10 y 11 que leímos hace un momento, dice de la siguiente manera, la segunda parte del versículo 10. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Otra de las características que identifican a los apóstatas es el desafío de la autoridad. Por eso comencé en un principio con lo siguiente, hay que diferenciar entre un cristiano que anda desanimado y que anda decaído a un verdadero apóstata. Pedro dice que los apóstatas están desafiando la autoridad, porque nos lo dice en el versículo 10, la segunda parte, y el versículo 11. Hermanos, para ustedes, ¿qué significa la palabra autoridad? Creo que pudiéramos tener diferentes tipos de conceptos, diferentes puntos de vista en cuanto a la autoridad. ¿Pero qué es la autoridad? Algunos de ustedes fungen como autoridad, ya sea en su trabajo, ya sea en su hogar, ya sea a lo mejor con sus familias, con sus familiares, es una persona de autoridad. Entonces, creo que podemos identificar el término autoridad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto son los individuos su propia autoridad? ¿O hasta qué punto están bajo la autoridad de otros? Y por último, ¿cuáles son las autoridades que Dios ha establecido? En estos tiempos y en estos días, algo que relajado es la moralidad, pero en base a ello también viene pues el desafío de la autoridad. Ya no hay respeto hacia ningún tipo de autoridad. Una autoridad es esencial en cualquier sociedad porque si no hay autoridad, entonces existe la anarquía y con ello viene el caos, que son inevitables. Claramente, hermanos, Dios ha establecido una autoridad en varias áreas de nuestras vidas. La primera autoridad que el Señor ha establecido es la autoridad en el hogar, que fue instituida al comienzo de la raza humana con Adán. El segundo tipo de autoridad, el que estableció, fue la autoridad del gobierno humano, que comenzó con el restablecimiento de la raza humana con Noé. Pero también Cristo estableció la autoridad de la iglesia, esto en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Cada una de estas áreas de autoridad han sido perpetuadas hasta el día de hoy de acuerdo al plan que Dios ha establecido, pero se ven afectadas. Hemos visto cómo ya no hay la autoridad que Dios estableció en el hogar, sino que el hombre lo ha modificado. Vemos que existe la autoridad en el gobierno humano, pero vemos que el mismo hombre ha tratado de modificar la autoridad dentro del gobierno. Y también viene la autoridad en la iglesia y hemos visto cómo algunos grupos y algunas personas han tratado de cambiar la autoridad que Dios estableció dentro de las iglesias.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado por cuando la apostasía pueda entrar a nuestra iglesia y esto viene a afectar, hermanos, la autoridad en todas las áreas. La apostasía comenzó atacando la autoridad de las escrituras. Desde el comienzo sus líderes han sido más adelante hasta desacreditar las normas divinas y la responsabilidad a estas en el hogar, en el gobierno civil y en la iglesia. Cuando la apostasía desacredita la autoridad de las escrituras, entonces viene una consecuencias o afecta tanto al hogar, tanto al gobierno como a la iglesia misma. Entonces, es bien reconocido, hermanos, que las tragedias que vive la sociedad el día de hoy tienen su origen precisamente en que la autoridad ha fracasado en el hogar. Vemos una sociedad decadente, una sociedad falta de misericordia, una sociedad llena de violencia, una sociedad en donde estamos peleando, una sociedad en la que debatimos un punto diferente al que pudiéramos tener, y voy a utilizar ese término que se utilizaba o se utiliza mucho, una sociedad muy intolerante. Pero todo tiene que ver precisamente con esa falta de autoridad en el hogar. Podemos ver también una relación en el desafío a la autoridad del gobierno. Lo hemos visto a través de los eventos que han sucedido últimamente, lo hemos visto a través de las noticias, cómo el hombre quiere sublevarse al gobierno, cómo no se respeta al gobierno que Dios ha establecido. La condición más trágica en cuanto a al desafío a la autoridad es la rebelión contra el señorío de Cristo y el desprecio de las normas y conductas que deben caracterizar una vida santa. Como veíamos en el punto anterior, los apóstatas siempre van a relajar las normas morales. Y siempre cuando no se tiene a la palabra de Dios como esa norma o regla de fe y práctica, entonces viene afectando otras cosas. Entre ellas, viene afectando el señorío que pudiéramos tener hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso veíamos en un principio, podemos encontrar cristianos que están haciendo un lado el Señor de Cristo, pero podemos encontrar también apóstatas que están haciendo un lado el Señorío de Cristo. Y de esta manera despreciar las normas y las conductas que deben caracterizar las vidas santas de los hijos de Dios. Si vemos en Pedro, en el versículo 10 del capítulo 2, la segunda parte, o después del primer punto, Pedro los identifica como que eran personas atrevidas y contumaces. Dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces, una de las características de los líderes apóstatas, como viene aquí en la presentación, es que son personas atrevidas. ¿Qué quiere decir el término atrevido? Bueno, son personas presuntuosas, son personas arrogantes en cuanto a la actitud contra la autoridad. Es decir, no hay respeto, no ven a las personas que son sus líderes o que son la autoridad precisamente con el respeto, porque son personas que tienen en su vida la arrogancia contra cualquier tipo de autoridad. El desafío a la autoridad de nuestra sociedad se originó con el negar la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Si en las escrituras no respetamos estos pasajes, estos capítulos, estos versículos donde nos habla que hay que respetar las autoridades, entonces nos estamos convirtiendo en personas presuntuosas y arrogantes. Es importante, hermanos, entonces, atender los principios y las escrituras en cada área de nuestras vidas. Pero también Pedro dice que no solamente eran atrevidos, sino que eran personas contumaces. Esta palabra indica una actitud de presunción y orgullo. Y la apostasía da mucho énfasis en el valor del hombre como independiente y autosuficiente con el poder de determinar su propio destino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando una persona es contumaz, está diciendo que él no necesita de Dios y que él es el forjador de su propio destino. Y creo que varios hemos escuchado esta frase, ¿no? Tú tienes que forjar tu propio destino, tú,
tú puedes, tú tienes toda la capacidad de hacer, de declarar, de deshacer. Entonces, una persona contumaz viene a ser aquella persona que se cree independiente y autosuficiente como para forjar su propio destino. Ahora, la palabra de Dios también pone mucho énfasis en el valor del hombre, pero como un objeto del amor de Dios y su obra de redención. El hombre es importante como un ser dependiente. Los apóstatas comenzaron atacando la verdad de la dependencia del hombre de Dios para ser redimidos de este estado pecaminoso, es decir, que ellos dicen no necesito a Dios para poder tener el perdón, no necesito a Dios porque lo que yo hago no es malo, porque no he pecado, porque no he matado a nadie. El movimiento apóstata ahora ha progresado a tal punto que habla con desprecio de la idea de la independencia del hombre, de aquel Dios que le ha creado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si de repente como cristianos creemos, hermanos, que nosotros podemos, que por mi conocimiento, por mis capacidades, por mis habilidades, soy lo que soy y puedo hacer lo mejor, el mejor futuro en la vida. Entonces, como le decía un principio, hay cristianos que andan desanimados, que andan alejados del Señor, pero también están los apóstatas y tenemos que hacer la diferencia. Entonces, hay que erradicar ciertas cosas en nuestras vidas, en nuestra práctica, para no caer en la apostasía. La última característica de los líderes apóstatas, según el versículo 10, se lo recuerdo la última parte para que podamos atenderlo, es que dice que son atrevidos y contumaces, dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Y esta frase, que no temen decir mal de las potestades superiores, quiere decir que probablemente las palabras de potestades superiores hoy en día lo podemos entender como aquellos poderes angélicos. Es probable que Pedro estaba refiriéndose a esa actitud y expresión de los apóstatas contra la idea de lo sobrenatural. La escritura habla de buenos y malos ángeles, habla de demonios, habla de Satanás. En su palabra, Dios ha revelado que las condiciones aquí en la tierra están inseparablemente relacionadas con las actividades en los cielos. En muchas porciones hemos visto cómo Dios dice lo que está en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Bueno, la enseñanza cristiana en cuanto a Satanás siempre ha sido objeto de la burla de los apóstatas. Los liberales consideran la doctrina del diablo, de los demonios y de los ángeles como una superstición. Entonces, mientras no se crea que hay potestades espirituales, potestades superiores, potestades de maldad, difícilmente entonces va a haber respeto aún a estos entes. Estos liberales entonces consideran la doctrina del diablo, de los demonios y de los ángeles como una superstición. Un pensamiento adicional lo podemos ver en el versículo 11. Termina diciendo el versículo 10, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, versículo 11. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aunque hay una enemistad inmutable entre las fuerzas de Dios y las de Satanás, los ángeles de Dios nunca tratan a los agentes de Satanás con menosprecio. Es correcto que un creyente esté totalmente en contra de Satanás, en contra de sus huestes, en contra de los demonios, en contra de las obras de Satanás, pero no es correcto, hermanos, que ridiculice a estas personas y a estas obras. A veces como cristianos nos creemos con la autoridad de desafiar a Satanás, a los demonios, y tomamos a veces palabras de otras personas, de otros líderes, cuando caemos en un error. Estaríamos comportándonos precisamente como los apóstatas, porque dice que ellos son atrevidos y contumaces,
que no temen decir mal de las potestades superiores. Dice Pedro, mientras que los ángeles, hablando de esos seres superiores a nosotros, dice que son mayores en fuerza y en potencia, estos ángeles que Dios hizo, dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, un apóstata va a relajar, como vimos en un principio, las normas morales, va a relajar su actitud hacia la palabra de Dios y por lo tanto va a comenzar a rechazar todo tipo de autoridad. Hablando autoridad desde el hogar, hablando autoridad en el trabajo, hablando autoridad en la iglesia, hablando autoridad en el gobierno, hablando autoridad civiles, viales y póngale el nombre que usted quiera ponerle. Una persona apóstata siempre va a ser, como dice Pedro, una persona atrevida y una persona contumaz. La tercera característica que encontramos de los apóstatas es la distorsión de los conocimientos. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 y 13, vamos a leerlo. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias sin manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Pedro sigue identificando a los líderes apóstatas precisamente por las características que está dando y que está describiendo. Si leímos estos versículos, si pusimos atención, ¿a qué se comparan los falsos maestros? Es correcto. Si lo recuerda bien, dice que son como animales irracionales. Ahora, ¿qué otra cosa es nombrada en cuanto a estos maestros? ¿Cuáles consecuencias acarrean ellos mismos? ¿Qué les espera a estos falsos maestros después de la muerte? Y una pregunta interesante. ¿En qué manera debe diferenciarse los creyentes de las personas que se describen en estos versículos? Como dije en un principio, es bueno conocer cómo son estas personas, pero tenemos que aprender algo, tenemos que tener una diferencia, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación para no caer probablemente en lo mismo. Segunda de Pedro 2, 12 y 13, los versículos que leímos, Pedro sigue identificando estos líderes apóstatas, describiendo el carácter y la forma de sus conocimientos. En una asociación rápida, el apóstol nos da por lo menos 4 características en estos versículos de cómo comienzan a distorsionar, sus conocimientos. Las palabras clave, como dice la escritura, es que ellos hablan mal de cosas que no entienden. No sé si le ha tocado en algún lugar opinar sobre algo que no entendemos. Bueno, estamos cayendo en errores entonces. Y Pedro dice, en primer lugar, que estas 4 características de los apóstatas es que llegaron a ser completamente irracionales. Pedro compara a los apóstatas con animales irracionales que no piensan. Porque dicen los versículos anteriores, 10 y 11, que ellos rechazaron por completo lo sobrenatural y han llegado a ser obsesionados solamente con lo natural. En asuntos espirituales, Pedro no tiene más discernimiento ni comprensión. Pedro, perdón, dice que él no tiene ningún discernimiento ni comprensión que un animal que criamos para comer. Y yo les ponía este ejemplo. Creo que muchos de los que hemos tenido animales o tenemos animales en la casa, ellos hacen las cosas por instinto, no porque estén pensando. Lo hacen por instinto, por necesidad y se dejan llevar por lo que en este momento creen que tienen que hacer, como el comer, como el saltar, como el brincar, como el hacer algún sonido. Bueno, lo hacen precisamente por ese instinto que tienen. Y Pedro dice que los apóstatas
a ser como estos animales en asuntos espirituales, porque hablan de cosas que no entienden. Los maestros apóstatas tienden a poner mucho énfasis en la educación. Con esto no quiero decir que no sea bueno el conocer, que no sea bueno el educarnos, que no sea bueno el leer, que no sea bueno el escudriñar las cosas. Esto es bueno. Pero cuando el énfasis intelectual está fuera de proporción en relación a los aspectos espirituales y morales del plan de Dios para el hombre, entonces aquí viene el problema. Yo les comparto y siempre les he dicho, ustedes tienen que leer, ustedes tienen que seguir estudiando y no quedarnos solamente con lo que podemos estudiar en las escrituras. Si fuéramos a lo mejor otro grupo o su servidor fuera otra persona, yo le diría, hermano, quédese con lo que yo le doy aquí. Quédese con esto porque solamente aquí podemos estudiar la escritura y usted a lo mejor no tiene la capacidad para hacerlo, no tiene aún el conocimiento necesario para poder escudriñar las escrituras, pero no. Siempre les exhortamos, les animamos a que usted conozca más de la palabra, a que usted lea más, a que usted estudie más las escrituras. Pero cuando todo ese conocimiento, todo ese intelecto se sale de proporción en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a la dependencia de Dios, en cuanto al plan de Dios, entonces nos estaremos metiendo, hermanos, en problemas. Entonces, una de las características de los apóstatas en cuanto al conocimiento es que llegan a ser como animales irracionales. No hablan de cosas que no entienden. Pero también dice Pedro, en otras de las características, es que ridiculizan lo que no entienden. Pedro dice claramente que los apóstatas son ignorantes, que no entienden. Para ellos son locura y como consecuencia hablarían en ignorancia cuando hablan de las cosas espirituales. Pero dice que hablan mal deleitándose en ridiculizar los fundamentos de la fe y aquellos quienes los creen. Dice el versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias, sin manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, dice, se recrean en sus errores. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que los apóstatas ridiculizan lo que no entienden. Aquí el término ridiculizar expresa la idea de parecer que los maestros apóstatas se deleitan en ridiculizar los fundamentos de la fe y aquellos en quienes las están creyendo. La tercera característica es que estos apóstatas se deleitan en el conocimiento, que lo distorsionan, tienen el juicio final ya preparado para ellos. Como lo vimos desde un principio, un cristiano que anda alejado de Dios, pues puede regresar al camino, el Señor puede hablarle, el Espíritu Santo puede usar el conocimiento de la Escritura, puede usar lo que él ya sabía para regresar al camino, pero un apóstata, desde un principio lo hemos dicho, no tiene un buen final, sino que ya hay un juicio preparado para ellos. Ya hay un día de juicio. Ellos no pueden arrepentirse de sus pecados porque no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, tienen el juicio final ya preparado para ellos. Como lo vimos en la lección pasada, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que ya hay un juicio para ellos. Dios dio la oportunidad a la familia, al mundo, perdón, en el tiempo de Noé, pero no se arrepintieron, entonces ya estaba un juicio preparado para ellos. Dios también mandó un juicio para Sodoma y Gomorra, ya había un juicio preparado para ellos. Y es lo mismo, hermanos, con los apóstatas. Pedro dice que los apóstatas perecerán en su propia perdición. Los que se alejan de la fe o caen pueden ser restaurados por la enseñanza apoyada por la oración, hablando de un cristiano. Mientras que los apóstatas son aquellos que han abandonado voluntariamente el conocimiento de la verdad
y además han decidido oponerse a la verdad dada en la palabra de Dios, han conocido la verdad intelectualmente, pero nunca la aceptaron por fe. Y creo que podemos conocer personas que se saben mejor que nosotros la escritura, que la conocen mejor que nosotros, pero no necesariamente puede ser una persona que tenga a Cristo en su salvación, en su corazón o que sea salvo. Entonces, cuando los apóstatas vienen a tener precisamente una distorsión del conocimiento, llegan a ser completamente irracionales, ridiculizan lo que no entienden, tienen el juicio final ya preparado para ellos y como número 4, también van a recibir juicio en el presente. Las palabras que Pedro dice en el versículo 13, recibieron el galardón de su injusticia, deben ser entendidas en el tiempo presente, donde sus actividades ya han merecido un juicio que tiene aspectos intelectuales y morales. Las personas que oyen, pero no aceptan la verdad de Dios para ser salvos, prefiriendo ser los prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad ofrecido por un sistema satánico, sufrirán el juicio de Dios en esta vida. En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 28, vamos a encontrar el curso de los apóstatas desde su origen espiritual hasta su conclusión moral. Yo les decía a los hermanos en la clase que tiene que ver con este punto, cuando un pez no se da cuenta de que está mojado porque está en su ambiente natural, también los apóstatas tampoco reconocen la mano de Dios en juicio sobre ellos. Se lo explico. Usted tiene una pecera y en esa pecera hay peces, pero los peces no se dan cuenta que están mojados, porque es su ambiente natural, porque es donde ellos están. Nosotros sí podemos darnos cuenta que si metemos la mano al agua, que nos mojamos, pero ellos no. Ellos están en su ambiente natural. Bueno, lo mismo pasa con los apóstatas. Ellos tampoco reconocen la mano de Dios en el juicio contra ellos, porque están en su ambiente natural y creen que están en lo correcto. Por eso dice ahí, recibieron el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Pablo en capítulo 1 a los romanos, al trazar este curso de los apóstatas desde su origen espiritual hasta la conclusión moral, comienza exaltando los conocimientos humanos y rechazando a Dios. Lleva consecuencias morales, las cuales son también un aspecto del juicio de Dios. Los maestros falsos viven en un círculo vicioso que los mantienen alejados de la posibilidad de regresar al camino. Entonces, la apostasía, hermanos, cuando se mete a nuestras iglesias, puede traer consecuencias desastrosas. Por eso hay que estar alerta, hay que estar atento y no engañarnos, poder identificar a aquel hermano que está caído, que está decaído espiritualmente, que anda desanimado, con aquella persona que está en nuestra iglesia y que puede ser un apóstata. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13, los últimos versículos dicen, las últimas palabras, perdón, dice, estos son inmundicias sin manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Otra característica de los apóstatas es que tienen una posición hipócrita. La palabra de Dios ha sido atacada por los incrédulos a través de todos los siglos, desde los días de los apóstoles hasta el día de hoy. Pero ataques a la palabra de Dios en cuanto a su inspiración divina y su infalibilidad desde dentro de la iglesia son señales de apostasía. Pedro se refiere a esto en el versículo 1 del capítulo 2. Porque dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El desarrollo y el efecto de ciertas enseñanzas falsas es aceptado con mayor facilidad por la capacidad que tienen algunos incrédulos para aparecer como verdaderos hijos de Dios en posiciones de liderazgo. Por eso es importante,
el identificar y, como dice la Escritura, probar los espíritus. La hipocresía es evidente entre los líderes y profesores oficialmente reconocidos en las iglesias. Estos profesan creer en las doctrinas cristianas y prometen proclamar y defenderlas, pero estos pronto comienzan a torcer y pervertir la verdad de Dios, arrastrando de esta manera a muchos por el mal camino. No hay peor forma, hermanos, de hipocresía, más que la de los líderes, más que los maestros dentro de las iglesias, que digamos que defendemos las escrituras, pero no tardamos mucho en torcerlas y pervertir la verdad de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las enseñanzas y en cuanto a quiénes, y lo digo de esta manera, ponemos en nuestras iglesias como líderes y como maestros de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de estos falsos maestros en cuanto a la hipocresía? Bueno, Pedro nos habla de algunas cosas. En primer lugar, ellos se gozan de vivir lujosamente, porque dice el versículo 13, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. La palabra traducida gozar se refiere a una manera de vida dedicada a los placeres. Cuando habla en cuanto a la palabra, a la frase cada día, indica que estas personas no trabajan para vivir, sino gozan de los frutos del trabajo de otros, mientras mantienen un estilo de vida muy cómodo. Y pudiéramos pensar muchas cosas, se nos viene a la mente muchas personas probablemente, pero bueno, una de las características de los apóstatas es que les gusta vivir lujosamente a costa pues del trabajo de otras personas. ¿Cuál es la segunda característica? Bueno, son una vergüenza para la iglesia. Pedro se refiere a ellos como inmundicias y manchas, según el versículo 13. Dice, estos son inmundicias y manchas. Su posición y sus hechos en el nombre de la religión son una vergüenza para las iglesias y los pastores fundamentales. Creo que hemos escuchado, no quiero meterme en asuntos tan específicos, pero a lo mejor en algunas iglesias o hemos escuchado de algún maestro, de algún líder, algún pastor, que precisamente por su vivir, por sus actitudes, pues viene a manchar y viene a contaminar y viene a dar vergüenza pues a la congregación. Pero no solamente a los líderes, los maestros, sino por eso le digo, hay que identificar si se refiere también a un hermano, a algún cristiano que anda desanimado, que anda alejado de Dios. Entonces, pudiéramos andar en la misma sintonía, pero hay ciertas diferencias. Entonces, un apóstata siempre va a ser o va a traer vergüenza a la congregación. Otra de las características de los apóstatas en cuanto a la hipocresía de ellos es que son engañadores. Pedro hace evidente que estos maestros falsos continúan dentro del cristianismo organizado, porque dice en el versículo 13, estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros. En la primera etapa de la apostasía personal, antes que sea evidente su engaño, tales maestros toman posiciones dentro del círculo de los creyentes para tomar una ventaja personal. Una iglesia fuerte en su fe puede detectarlo y reaccionar positivamente, como se menciona en Apocalipsis 2:2. Pero una iglesia débil estará destinada a fracasar. Por eso es importante, hermano, que tengamos conocimiento en cuanto a las características de los apóstatas para identificarlos, de estudiar las escrituras, de estudiar estas porciones y saber qué hermano anda débil, anda alejado, pero quién dentro de nuestra iglesia puede ser un apóstata. Entonces, un apóstata, como dice Pedro, son engañadores y por lo tanto necesitamos como iglesia, como dice este párrafo, ser fuertes, fuerte en la fe, en el conocimiento de las escrituras, para poder detectarlo y reaccionar positivamente. Pero si estamos débiles, si no nos alimentamos de las escrituras, si no nos alimentamos de la palabra, entonces seremos una iglesia destinada a fracasar.
Y por último, encontramos, hermanos, que los apóstatas siempre tienen una seducción para los débiles o en cuanto a los débiles. ¿Qué quiere decir esto? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Las palabras que dice seducen a las almas inconstantes describen el resultado de la actividad de los maestros apóstatas cuyo objeto es el de seducir a otros en el camino en el cual ellos andan. Estas almas inconstantes son sus víctimas, los que han aceptado a Cristo, pero que no han sido fundados en la palabra de Dios. Los maestros falsos hablan de libertad, pero son ellos mismos los que proponen la peor esclavitud, porque tienen que seguirlos a ellos ciegamente. Sus métodos son conocidos por la codicia. Los hábiles y engañosos métodos de los apóstatas no son métodos de principiantes, son personas preparadas para engañar, para seducir a estas almas inconstantes, a estos hermanos débiles, a estos hermanos que tienen poco conocimiento. Son personas excepcionalmente expertas en convertir en incautos e ingenuos creyentes a sus engañadas víctimas. Entonces, por eso es importante, como decía el versículo anterior, que conozcamos la escritura, que estemos fundamentados en la fe para que nadie venga y nos engañe. Por eso es esencial que presentemos una buena y sana enseñanza, comenzando en nuestros hogares, en el tiempo de escuela dominical en nuestras iglesias, en el tiempo de predicación y en todo lugar, hermanos, donde haya una instrucción bíblica. Porque los apóstatas, a diferencia de nosotros, ellos no descansan. Ellos trabajan, ellos convencen, ellos engañan, ellos actúan. Y van a tratar de llevarse a la mayor cantidad de cristianos, o como dice Pedro, de almas inconstantes, aquellas que recibieron a Cristo, pero que no han sido cimentadas con la palabra de Dios en sus vidas, sino que son llevadas por cualquier viento de doctrina. Entonces, necesitamos, hermanos, poner énfasis a estas características de los apóstatas. Ya los describimos desde un principio, cuáles son cada una de estas características, las repetimos para que las podamos recordar. Bueno, la característica de los apóstatas es que comienzan a relajar las normas morales, comienzan a rechazar la autoridad en todos los niveles. Hay, hay una tendencia a distorsionar el conocimiento. Como ya lo vimos, ahí se comportan como animales irracionales. Hablan de cosas que no entienden. Practican la hipocresía. Tienen estrategias para convencer a la gente. Y por último, seducen a las personas débiles. Se aprovechan de aquellas personas o cristianos o hermanos inconstantes, aquellos que no han cimentado su fe completamente en la escritura, en la palabra de Dios. Y podemos hacer dos cosas, hermanos. O identificarlos rápidamente y atacarle el problema de una manera correcta, o simplemente dejar que ellos hagan su trabajo y entonces la iglesia, nuestra congregación, puede correr un grave peligro. Entonces, por eso el tema en esta tarde, hermanos, es no nos engañemos. Necesitamos identificar quién es aquel hermano que anda débil en la fe, quién es aquel hermano que anda alejado del Señor, pero también quién es el apóstata. Y en base a eso, pues tomar una decisión y actuar conforme a las escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El cristiano aún puede tener la oportunidad de regresar al camino, mientras que el apóstata no. Él ya tiene reservado su juicio en el día que el Señor lo tiene establecido para recibir su respectivo castigo. Entonces, hermanos,
Aquí terminamos con el tema en cuanto a las características de los apóstatas o de los falsos profetas y falsos maestros. Ojalá que podamos seguirlos estudiando y seguirlos leyendo para identificarlos, estar alertas y poder entonces actuar de una manera correcta, hermanos. El tema lo dejamos, bueno, terminamos el tema en esta tarde. Continuaremos la siguiente semana. Si hay algún cambio en cuanto a la dinámica para poder compartir el tema, se lo hago llegar porque me está fallando la computadora. Entonces ya lo estaremos anunciando, hermanos, ahí por las redes, por los grupos de la iglesia, para que estemos atentos a los mensajes, hermanos. Que Dios les bendiga. Eh, que pasen una excelente noche y nos vemos en la siguiente reunión, hermano. Hasta luego.